¿Cómo están? Clase 14, segunda parte. Ver Richmond, la primera propuesta científica de la profesión. Punto del programa de la unidad 3. Ya habíamos visto la COS en Europa, en una de las sucursales de la Charity Organization Society, que se abre en Estados Unidos. Va a terminar trabajando Mary Richmond, que es considerada la primera propuesta científica de la profesión. La bibliografía para trabajar este punto es, además de este video, el libro de Natalio Kirchnerman, capítulo 1.2, que se denomina La primera propuesta científica, y del libro de Travi les dejo el archivo escaneado del capítulo número 2, la concepción, la dimensión técnico-instrumental del trabajo social en Mary Richmond. De paso aprovecho y les comento sobre el título de Travi respecto de la dimensión técnico-instrumental. Se entiende que las dimensiones son como aspectos o partes constitutivas de un todo que pueden desagregarse, ¿eh? Entonces la autora entiende que la profesión tiene una dimensión epistemológica, una dimensión teórica, metodológica, una dimensión ético-política y una dimensión técnico-instrumental que va a ser la parte más aplicada a la intervención en sí. Todas estas dimensiones y estos términos ustedes los van a ir viendo a lo largo de la carrera, pero es solo para que tuvieran una primera aproximación. Bien, ¿por qué es considerada Mary Richmond la primera propuesta científica de la profesión? Cuando nosotros veíamos la parte histórica desde los autores que denominamos tradicionalistas, en Europa finalizamos el PowerPoint, la exposición, diciendo que post-revolución industrial, con el aumento incesante de las demandas y necesidades de la población, fue necesario un proceso de investigación, racionalización y aplicación de metodologías científicas a lo que hasta ese momento se consideraba la ayuda. Y vimos algunas personas que hicieron algunos intentos, a través del libro de Natalio Kirchnerman. Thomas Chalmers, Booth, Federico Dosana, Van der Heijden, etc. Y vimos también la significación de la COS. Les dije en su momento que continuaba, si bien no en Europa, sino en Estados Unidos, Mary Richmond. Expositivamente nosotros hicimos un paréntesis ahí para ver la crítica de la postura histórico-crítica y la respuesta de Travi. Pero tranquilamente podemos seguir cronológicamente a partir de ese punto del nacimiento de la COS en Europa y una de sus sucursales en Estados Unidos. Digo, la línea cronológica podría continuar con la aparición de Mary Richmond. Mary Richmond, nos va a decir Natalio en su libro, nació en 1861, y básicamente es considerada la primera propuesta científica, especialmente por los autores que denominamos tradicionales. Los marxistas, como tienen otro enfoque, la incluyen dentro de la postura endogenista, si bien en algunos casos advierten sus logros y sus esfuerzos. Sin ir más lejos, yo escuché una charla en Neuquén de José Paulo Neto, donde él reconocía el esfuerzo científico y metodológico de Mary Richmond, sin renegar de su postura, ¿verdad? O sea que indudablemente es una figura que marcó un hito científico en la profesión. Básicamente, decía, siguiendo el libro de Natalio, por tres aspectos fundamentales. En primer lugar, porque realizó investigaciones. Natalio va a decir que revisó más de 5.000 casos, en Travi van a leer que dice más de 2.800.
realizó una investigación exhaustiva sobre intervenciones que habían sido exitosas, es decir, de profesionales, en ese momento incipientes, trabajadores sociales, que habían trabajado con personas y que habían logrado resultados satisfactorios. Revisó infinidad de intervenciones, de crónicas, y fue descartando hasta justamente trabajar sobre las que reunían determinados requisitos. Entre ellos era el que había una sistematización, una continuidad documentada de la intervención, donde había claros los objetivos y la forma de realizarlo, y utilizando el método inductivo común para la época, de esto ustedes van a tener más noticias en metodología, realiza una investigación para establecer cuáles serían las mejores formas de abordaje para trabajar con personas. Un segundo aspecto más allá de la investigación es que siempre tuvo una tremenda preocupación, obsesión casi podríamos decir, por la capacitación. Justamente es uno de los elementos que utiliza Travi para contestar a los histórico-críticos como una forma de ruptura de lo que antes era la ayuda o una ocupación de gente con buenas intenciones. Y Travi va a decir, bueno, justamente a partir de otras personas, pero especialmente de Mary Ritmond, hay un vuelco, un cambio total. En Mary Ritmond es muy notable el esfuerzo permanente por la capacitación de quienes intervienen con las personas. Y esa capacitación les permitiría abordar las situaciones más allá de la mera carencia económica, ¿sí? Intentando ir a las causas más profundas de la situación en sí y de la sociedad toda, bueno, con el alcance de sus posibilidades, pero al menos intentar comprender la significación de esa problemática más profunda, más allá del hecho en sí que emerge en una persona, en un grupo o en una comunidad. Tan fuerte fue el énfasis de Mary Ritmond en la capacitación que se dedicó prácticamente toda su vida, lo van a leer en la bibliografía, a escribir artículos, a diseñar cursos de formación, y tanto es así que termina siendo la titular de la cátedra de la Escuela de Trabajo Social de Pensilvania en 1918 en la cátedra de Caso Social Individual. Y el tercer aspecto por el que se considera la primera propuesta científica, indudablemente, de la profesión, a partir de la cual ya se estructura lo que hoy conocemos como la profesión del servicio social o del trabajo social, va a ser la publicación de libros. En 1917 publica Diagnóstico Social, Social Diagnosis en su idioma, que era el resultado de esta investigación de la que yo le hablé antes, en el que funda la teoría y el método de intervención de lo que ella entendía prioritario para el trabajo social. Y en la metodología, un aspecto particular que podemos mencionar, súper avanzado para la época, respecto de un postulado ético, ya hablaba Mary Ritmond de la privacidad de las cuestiones de las personas con las que se trabajaba, lo que hoy llamamos el secreto profesional o la confidencialidad de las intervenciones. Y en 1922 va a publicar Caso Social Individual, que es el que está traducido años más tarde al español y que ustedes en algún momento pueden acceder a él en la biblioteca. Si bien, sobre todo el segundo, es un libro relativamente pequeño en el que cuenta algunas actuaciones de profesionales, algunos casos trabajados, sobre todo el primero, pero repito, los dos, son considerados como los libros fundantes, los primeros libros científicos y específicos de la profesión. Ya siguiendo con el trabajo de Mary Ritmond, vamos a encontrarnos que nos va a detallar, bueno, los aspectos de su formación, de su interés no solo por la publicación de artículos, manuales de formaciones de profesionales, sino también por su gran trabajo y al ser con el tiempo una persona muy reconocida en el ámbito social, era permanentemente consultada y tuvo activa participación en reformas legislativas
en trabajo y en propuesta de proyectos de ley sobre personas abandonadas, sobre trabajo infantil, sobre creación de tribunales de menores. Respecto de la capacitación, entonces, les decía, en 1906 diagrama e inaugura las 6 semanas de conferencias en la Universidad de Pensilvania. Algo inédito para la época. Recuerden que estamos hablando de principios de 1906. 6 semanas de conferencias para capacitar a la gente. En 1917 publica el primer libro, como ya dije, Social Diagnosis. En 1918 asume la cátedra de caso social individual en la Escuela de Trabajo Social de Nueva York. En 1922 escribe su segundo libro específico de la profesión, porque también tiene otros libros, lo van a ver en el material, aunque no sean específicos de la profesión, así como innumerables artículos y capacitación. Van a encontrar también en Travi un apartado respecto de la concepción de Mary Richmond sobre la concepción que ella tenía de la profesión, o sea, el trabajo social. Y su gran esfuerzo por explicitar en todos sus escritos y en sus conferencias la metodología con la que se trabajaba, dado que en esa época se estaba creando la metodología. Entonces necesitaba explicarla y detallarla continuamente. Además de su permanente interacción, como vimos en la clase anterior, con los teóricos de la época y con quienes estaban fundando otras profesiones, y también algunos aspectos teóricos que terminarían siendo disciplinas o paradigmas teóricos, como vimos respecto del interaccionismo simbólico. Siempre fue muy notable su preocupación por la integralidad de las intervenciones, más allá de la profundidad, de tratar de ir a lo estructural, la integralidad. Decía que una de las tareas principales de la profesión era hacer progresar la especie humana, más allá de atender la carencia económica concreta. Y los fines últimos del trabajo social, a su entender, eran mejorar las condiciones de vida de todos, pero especialmente de los más desprotegidos, el progreso del género humano, como ya dije, y cuestiones en esa época novedosas, que hoy nos parecen comunes, pero no tanto en aquella época, como por ejemplo el respeto por la diversidad cultural y el apego a la justicia y a la democracia como forma de resolver los conflictos. Nos previene Travi también en su trabajo sobre alguna terminología utilizada que tiene que ver con la época, concretamente sobre el caso del cliente, que alude así a la persona con la que se trabaja. Sin embargo, también nos explica Travi el interesante desarrollo que hace Mary Richmond al respecto, y cómo esa palabra, que hoy nos resulta un poco chocante, en su momento una especie de adelanto de las concepciones que se tenían para el momento. Porque si bien se la denominaba de esa manera, ¿no?, como cliente, siempre fue muy clara, y está en sus documentos, la concepción que sobre los seres humanos tenía Mary Richmond. Los consideraba como personas absolutamente independientes, y decía que el arte del trabajo social es relacionar la independencia de esas personas, hoy diríamos de esas subjetividades, con entornos sociales más convenientes, para que puedan lograr su mejor desarrollo. Siempre consideró que las personas debían tener una participación activa, un involucramiento en la resolución de su problemática, y por supuesto siempre la decisión, que no debía ser de los profesionales, sino de las personas. Consideraba que todas las personas eran diferentes unos a otros, y que por eso era tan necesario el respeto de esa diversidad, de la propia cultura y de la individualidad. Y finalmente, el respeto irrestricto de la voluntad y las decisiones de las personas para cualquier tipo de tratamiento o intervención. Y nos interesa mucho resaltar en el trabajo de Travi que sobre el final del capítulo hace mención a tres aspectos con los que la profesión trabaja sobremanera a modo de técnica. El primero de ellos es la entrevista. La entrevista, si bien es algo que ustedes van a ver a lo largo de la carrera más profundamente, y también van a hacer ejercitaciones prácticas sobre este tema, la entrevista es la relación interpersonal y es la técnica privilegiada de muchas profesiones, pero en particular de la nuestra, porque es la que nos permite interactuar con las personas
hoy, incluso a través de estas modalidades técnicas, y es a través de la cual básicamente operamos. Es muy importante que lean con detenimiento todo lo que dice Travi, que ya hacía Mary Risman respecto de las entrevistas. Otro aspecto que aborda Travi sobre el final de este capítulo es el referido al encuadre, ¿no? El encuadre, que son aquellas condiciones constantes, temporoespaciales, es decir, tiempo y espacio, que debemos nosotros tener en cuenta y garantizar al momento de la intervención, sea la entrevista o sea cualquier otra actuación. Recuerdo que un profesor nos decía, así como el cirujano no opera en cualquier lado, es necesario un quirófano que esté en condiciones asépticas, desinfectadas, con todo el instrumental necesario, solo con las personas necesarias y de la mejor manera. Nosotros, en nuestras intervenciones, deberíamos tener en cuenta eso, ¿no? Tanto en las entrevistas como en cualquier otro tipo de actividad que tengamos, siempre debemos fomentar que esté la mejor condición para llevar a cabo ese trabajo. Cierto es que a veces esto no es tan posible, pero nosotros debemos siempre intentarlo. Es decir, no hacer una entrevista en cualquier lado, en la vereda, muchas veces con personas que tienen a sus niños. Es preferible buscar el momento oportuno, coordinar, esperar unos 2 días, si esto es posible, y buscar que la persona esté en un ámbito privado, que tenga las condiciones de privacidad y de confidencialidad, que esté en una condición subjetiva adecuada. Porque nosotros trabajamos muchas veces con la parte más íntima de las personas, con la emocionalidad, es frecuente que las personas lloren, correspondan sus problemas. Y todo esto debe ser muy resguardado, ¿no? Tanto en nuestra calidez profesional, cuanto en el ámbito que rodea esto, para que las personas se sientan en un ámbito, en un espacio de confianza, de confidencialidad, y que puedan realmente exponer su problemática, trabajar y pensar sobre su problemática en las mejores condiciones posibles. Y finalmente, lo que aborda Travi es también una técnica muy utilizada por nosotros que tiene que ver con el registro, las crónicas de nuestra intervención, no solo como material que vamos a usar en la intervención en sí, sino también como insumo, así como hizo Mary Risman, para posibles trabajos de investigación, de pensar nuevas estrategias, de repensar lo actuado, y que nos permitan permanentemente ir mejorando nuestra actuación y la de nuestros colegas, ¿sí? Tal como hizo en su momento Mary Risman y tantas otras pioneras de nuestra profesión. Bien, y con esta introducción los dejo entonces con la invitación que vayan a estos dos materiales y puedan acercarse más a lo que fue la vida, pero sobre todo la actividad profesional de Mary Helen Risman, que es considerada entonces, por todo lo que sucintamente expliqué y que ustedes van a profundizar en el material, la primera propuesta científica de la profesión, a partir de la cual comienza a estructurarse de un modo similar a como la conocemos hoy, ¿sí? Con una enseñanza en universidades, con legislación que la respalda y con colegios profesionales que velan por el fiel cumplimiento de sus postulados y objetivos, básicamente los éticos, en la intervención.